El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 18. En la clase anterior estuvimos viendo cómo se principia a hacer una exégesis analítica de una narrativa bíblica. Vimos los principios básicos de la exégesis analítica de la estructura. Estuvimos viendo también en la clase anterior, y vamos a continuar en esta, sobre una exégesis analítica de la historia de la narrativa bíblica. Ya hemos visto que en cuanto a la historia, hay la conversación entre los personajes en la narrativa. Vimos que la interrelación conversacional entre estos personajes puede ser activa, reactiva y proactiva. Creo que vimos muy bien eso en la última clase. Y vamos a seguir entonces bajo ese criterio de la exégesis analítica de la historia, todavía identificando, ¿verdad?, el tiempo en que se escribe la narrativa. Entonces vamos a seguir este punto, y para esto tenemos que identificar el tiempo de la historia de la narración que escribe Moisés allí desde Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Otra vez, hay tres tipos de tiempos. Hay el tiempo cronológico, hay el tiempo cualitativo y el tiempo gramático. Todo esto está bajo la exégesis analítica de la historia de la narrativa. Primeramente vamos a ver el primer tiempo que se refiere al tiempo cronológico. Como ya hemos estudiado, el tiempo cronológico es dar una fecha a este evento general de Génesis capítulo 3. No sé si ustedes están siguiendo esto en sus casas o entre estas clases, pero ¿tienen ustedes una idea más o menos cuándo aconteció históricamente estas interlocuciones entre los personajes de capítulo 3 de Génesis? Dije bastante ahí, ¿verdad? Y hay muchas fechas que se le han puesto, hermanos. Ustedes pueden ir a diferentes fuentes y les van a dar diferentes ideas. Pero noten la pantalla, el tiempo cronológico de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. La fecha que se le da al nacimiento de Adán es aproximadamente 4004 años antes de Cristo. La primera persona que vino a dar esta fecha fue un que le llaman arzobispo Ussher. Si ustedes están involucrados en las fuentes de investigación, Ussher es un erudito en cuanto al idioma del hebreo y del griego, y también es un buen historiador. En el siglo XVII, él calculó que 4004 años antes de Cristo fue cuando Adán vino a nacer. Bueno, creo que es una fecha que puedo decir yo más o menos correcta, porque nos da por lo menos una perspectiva cuando aconteció este intercambio de conversaciones entre los personajes que son Dios, otra vez el hombre, la mujer y la serpiente. Cuando hablamos entonces del tiempo cronológico, aunque estamos conscientes de lo que ya hemos estudiado, que el tiempo cronológico de la narrativa, que es el intercambio de las conversaciones que estamos viendo en Génesis 3, es diferente a cuando se escribió el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que ya ilustré una vez aquí poniendo una línea, cómo se hacen las fechas
van aumentando antes de Cristo. Okay, más o menos el libro de Génesis se escribió en el año, vamos a decir, entre el año 1444 a 1406 antes de Cristo. Fue escrito por Moisés. Entonces, el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Podemos decir que se escribió antes que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, antes que Moisés muriera, por supuesto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 y versículo 24, y nos damos una idea que mismo Moisés, ¿verdad? Explica allí cuándo es que él escribió, según vemos, el Torah. El Torah es lo que después se consideró como el Pentateuco en griego, en la Septuaginta, el Torah en hebreo. Entonces, noten ustedes Génesis capítulo 31, versículo 9 y también el versículo 24. Génesis capítulo 31 en el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que la llevaban en el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Ahora, más adelante, es más específico, dice allí, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, y luego tomar este libro de la ley. Ya esa frase, libro de la ley, en el hebreo especifica lo que llamamos nosotros el Pentateuco. Entonces podemos decir que Deuteronomio capítulo 31 son unos cuantos años antes que muriera Moisés. El pueblo de Dios entró más o menos en el año 1406 antes de Cristo a la tierra prometida. Entonces ahí está, hermanos, una referencia bíblica que nos hace ver a nosotros cronológicamente cuando se escribió el libro. Entonces Moisés terminó con el Torah, con el Pentateuco a esa fecha, pero él escribió ¿qué? ¿Cuántos años antes estaba escribiendo Moisés? A ver, ¿cuántos matemáticos tenemos aquí? Si se escribió 1400, vamos a decir, Génesis, es cuando Moisés está escribiendo. ¿Cuántos años está escribiendo Moisés de historia que él no vivió? 2000 años. 2000 años o 3000 años. Como 2600, ¿verdad? Vamos a decir, como 2600 años antes que Moisés, ¿verdad? Escribe, ya había acontecido esta historia de Génesis capítulo 3. Okay, esa es la perspectiva, hermanos, en cuanto a al tiempo cronológico. Esto es importante porque muchas veces cuando uno enseña una clase en la Biblia y a veces también en sermones, nosotros citamos fechas y el que está escuchando y leyendo la palabra de Dios, les garantizo que no están conscientes de este tipo de exégesis, cómo un libro se escribe en cierto tiempo y cómo es que lo que se narra en el texto es mucho antes de lo que escribió el autor. Por eso las clases son muy importantes, porque uno puede practicar la exégesis en una clase que hiciéramos nosotros. Lo mismo que acabo de decir, hermanos, aquí vemos en Génesis capítulo 3 que esta narración, este intercambio es 4000 años antes de Cristo, pero Moisés lo escribió en el 1400, otra vez inspirado por Dios. Ya hemos visto entonces que el tiempo cronológico. Ahora tenemos que entrar a identificar el tiempo cualitativo. El tiempo cualitativo. El tiempo cualitativo especifica si el autor de la narrativa presenció lo que se escribe, si él estaba presente de acuerdo con lo que está escrito en la narrativa. Tengan eso en mente otra vez. Lo que estoy haciendo yo es tratando de recapitular, de refrescar la mente de ustedes,
que es tiempo cualitativo. En el caso que el autor escribe algo que él experimentó, entonces es tiempo, ¿qué? ¿Qué clase de tiempo? Si el autor del libro escribe algo y él experimentó lo que escribe, ¿es tiempo activo o pasivo? Activo. Activo, porque él está presente allí. Está activamente en la historia que él escribe. Eso se le llama ¿qué? Tiempo cualitativo activo. Lo que yo lo hago referencia a experiencia activa. Ahora, al contrario, si el autor escribe una narrativa y no la experimentó, este tiempo viene a ser cualitativo pasivo. Y hay mucho de esto en la Biblia, hermanos. Creo que ya hemos notado en estas prácticas que hemos hecho y antes de esto, ¿verdad? Hemos notado que esto acontece mucho en la palabra de Dios. Así que la experiencia narrativa puede ser activa o puede ser pasiva. Vamos a ver el evento ahí de Génesis capítulo 3. Si ya tienen sus Biblias abiertas, vamos a hacer una análisis exegético de el tiempo cualitativo de todos los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos deducieron ustedes ahí? ¿Han seguido estudiando esto? 3. Desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Acuérdense que 3 pensamientos. No, pensamientos. Pensamientos, sí, pensamientos. ¿Cuántos pensamientos? En la última clase nomás hablamos de uno, ¿verdad? Y más adelante solamente vamos a estudiar uno. Pero quiero que tengamos bien en mente cómo se identifica el tiempo cualitativo. Entonces, este es mi exégesis, yo pude escoger 17 pensamientos de los diferentes personajes. ¿Cuántos personajes hay involucrados en esta narrativa? Noten lo que dije. ¿Cuántos personajes hay involucrados en esta narrativa? Esa es una idea. Hay otra idea. ¿Cuántos personajes están en conversación interrelacional? Esa es otra cosa. ¿Se fijan ustedes? Porque Moisés está involucrado ¿en qué? En la narrativa, porque él habla allí. Él da sus comentarios, o como decimos nosotros, sus pensamientos. Entonces hay Moisés, Dios, Adán, Eva y Satanás. 5 personajes están involucrados en esta narrativa. ¿Cuántos personajes tienen interrelación conversacional? ¿Serían cuántos? 4. Nomás quiten a Moisés. Porque Moisés no está conversando ni con Dios, ni con, sabemos que Dios está inspirándolo, pero estamos hablando en el año 4004 antes de Cristo. Sabemos que Moisés no está conversando con los personajes que están en la interrelación conversacional de esta narrativa. Quiero que vean esta diferencia, hermanos, porque cuando yo estoy hablando aquí, haciendo un exégesis, yo tengo en mente, ¿verdad? El exégesis, tengo que tomar en cuenta a Moisés, como también a los que están ahí involucrados, a los que están interrelacionándose en las conversaciones. Ok, vamos a ver, noten ustedes en la pantalla, ahí está pensamiento 1 y pensamiento 2. Yo voy a leerlos. Ustedes lo que tienen que hacer es determinar si es una experiencia pasiva o si es una experiencia activa. Ya se ha descrito qué significa, ¿verdad?, el tiempo cualitativo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Quién dijo o quién expresó o quién escribió este pensamiento? Moisés, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, porque estamos estudiando tiempo cualitativo,
Moisés experimentó eso que dice. Fue una persona que testigo ocular. No. Entonces tiene que ser una experiencia ¿qué? Pasiva. Así está, vamos a ver. Ahí está, experiencia pasiva. Ahora vamos a seguir con el siguiente pensamiento. Dice, con que Dios os ha dicho, pensamiento número 2, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esta conversación activa o pasiva? ¿Es tiempo cualitativo, activo o pasivo? Hay unos que dicen activo. Hermano Montenegro, ¿qué piensas tú? No. Hermano, no está el hermano José, hermano Benedicto, ¿qué piensas tú? ¿Pasivo? ¿Tiempo pasivo? Ok, hay unos tiempos pasivos, tiempo positivo, tiempo pasivo y tiempo activo. Ok, ¿qué es tiempo activo? Vamos a recordar, tiempo activo quiere decir que el que dice esas palabras, no necesariamente quien las escribe. El que dice esas palabras, ahí está presente. Si no está presente, es pasiva. Si está presente y experimentó lo que dice ahí, es activa. Primero, ¿quién dijo estas palabras? Que Moisés escribió. ¿Quién las dijo? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Satanás. Satanás está hablando ¿con quién? Con Eva. Este intercambio, estas palabras de Satanás, acá, ¿las está experimentando ahí mismo? Entonces es tiempo cualitativo activo. Satanás está ahí presente cuando dice esas palabras. Cuando Moisés escribió lo que dijo Satanás, ¿estaba ahí Moisés? No. Entonces lo que Moisés escribe, que dijo Satanás, Moisés no estaba ahí para escucharlo. Al punto de vista de Moisés, ¿verdad? Otra vez, al punto de vista de Moisés, escribiendo en el 1406 antes de Cristo, de algo que aconteció 2600 años antes, al punto de vista de Moisés, Moisés no estuvo ahí presente. Al punto de vista de Moisés es una experiencia pasiva. Pero ahora vamos a regresar nuestra mente ¿a dónde? Cuando Satanás dijo eso, en el año ¿qué? 4004 antes de Cristo. Cuando Satanás dijo esas palabras a la mujer, ¿estaba ahí presente? Claro que sí. Por eso es una experiencia activa de Satanás. ¿Ven la diferencia, hermanos? Este es hacer exégesis de la narrativa en cuanto al tiempo cualitativo. Tenemos que hacer esas diferencias, porque cuando leemos nosotros la palabra de Dios, normalmente nomás leemos así, a la ligera, no nos concentramos, y es necesario para hacer una buena exégesis, concentrarnos en ello. Ok, a ver la pantalla, vamos a ver, la respuesta es una experiencia activa, pensamiento número 2. Ahora vamos a entrar a pensamiento número 3 y pensamiento número 4. El pensamiento número 3 lo vemos allí, noten ustedes, están en el capítulo 3, en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Quién escribió esto? Moisés. ¿Qué año? 1406. Ok, más o menos. Okay. Esta frase, este pensamiento que está ahí en la escritura, ¿es activo o una experiencia pasiva o una experiencia activa? ¿Pasiva? Ok, ¿por qué? Normalmente, hermanos, ¿están notando ustedes
si el autor no está presente cuando escribe algo de historia de alguien más, él va a ser, está escribiendo pasivamente, no está presente. Y es lo que estamos viendo aquí. Toda la conversación de Moisés, hermanos, todos los comentarios de Moisés, todas sus explicaciones, son explicaciones ¿qué? Pasivas, porque él no observó, no presenció, no estuvo ahí presente para ver este intercambio que estamos viendo aquí. Entonces, regresando aquí a la pantalla, la respuesta sería ¿qué? Experiencia pasiva. Ahora noten ustedes el pensamiento número 4. Quiero que comiencen a concentrarse en esto. Dice el pensamiento número, ahí en el capítulo 3, del fruto. Ahora, ¿quién comienza a hablar aquí? Del fruto de los árboles. Eva. Ok. ¿Se acuerdan, hermanos, que uno de los principios para poder hacer exégesis tenemos que intereyectarnos con los personajes? Nosotros nos hacemos estas personas. Ahora, háganse ustedes, Eva está hablando y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Experiencia activa o experiencia pasiva? ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Hay unos activa? ¿Activa? Activa. Hermano Piero. Activa. Activa, dice el hermano Piero. Ok, vamos a ver la pantalla, a ver qué respuesta está ahí. Experiencia activa. Vamos a seguir. Creo que ya estamos viendo, está fácil esto, hermanos, pero tenemos que concentrarnos en el texto. No podemos hacer exégesis si no nos concentramos en el texto. Pensamiento número 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿activa una experiencia activa o una experiencia pasiva? Primero, ¿quién escribió esto? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién las pensó primero y las escribió aquí? Moisés. ¿Estaba Moisés presente allí? Él lo que está haciendo es que, hermanos, dando un comentario inspirado de las secuencias que vamos a ver más adelante en cuanto a los eventos. Entonces, ¿es una experiencia activa o pasiva? Pensamiento número 5. ¿Pasiva? ¿Hay alguien que dice activa? Creo que no. Ok, vamos a ver la pantalla. El pensamiento número 5 viene a ser una experiencia pasiva. Otra vez, experiencia pasiva quiere decir el autor no está allí, cuando escribe algo o narra algo. Si hay palabras y hay intercambio de conversación, entonces es activa porque están hablando uno con el otro en ese tiempo que se está narrando. Muy bien, vamos a ver ahora el pensamiento número 6. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién dijo esto otra vez? Lo dijo Dios, lo dijo Adán, lo dijo Moisés, lo dijo Satanás. ¿Quién lo dijo? Ok, aquí tenemos a Satanás. Tenemos un hermano que dijo Satanás, disculpen. Aquí tenemos a Satanás hablando. Y el hermano ha identificado que es Satanás. Pero ya identificando el personaje, tenemos que deducir, estaba allí, que dijo estas palabras, Satanás, ¿estaba allí o no estaba allí? Ahí estaba. Es un tiempo cualitativo activo. Ok. Vamos ahí, exactamente, ahí estaba Satanás en este intercambio de pensamientos entre él y la mujer.
En la pantalla dice experiencia activa. Ok, vamos a seguir. Pensamientos 7 y 8. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Creo que ya estamos viendo mejor cómo llegar a determinar, a identificar el tiempo cualitativo. El pensamiento número 7, y vio, ¿notan ustedes, hermanos? Ustedes como intérpretes, ¿qué notan del versículo 6 hasta el versículo 9, la primera parte? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué notan? Toda esa narración del versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Quién dijo todo eso? Léanlo bien. Léanlo exegéticamente. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las pensó y luego las escribió? Moisés, hermanos. Desde el versículo 6 hasta el versículo 9, primera parte, toda esa narrativa son palabras de Moisés. Si son palabras de Moisés, en cuanto a la experiencia que él está describiendo allí, en cuanto a lo que él está explicando del versículo 6 hasta el versículo 9, él está allí presente cuando no. Entonces, todos los pensamientos desde el versículo 6 hasta el versículo 9, primera parte, ¿son activos o pasivos? Son experiencias pasivas. Es una experiencia pasiva. No estaba ahí Moisés, pero está dando, ¿qué, hermanos? Un comentario inspirado, un comentario divino de cómo aconteció las cosas allí, entre este intercambio entre Moisés y, entre Satanás y la mujer. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno, es una experiencia pasiva. Ese es el pensamiento número 7. Pensamiento número 8, y tomó su fruto y comió. Esta es la mujer, pero es una experiencia pasiva, porque Moisés está explicando lo que hizo la mujer, ¿verdad? Pensamiento número 9. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Moisés haciendo un comentario divino de lo que hizo la mujer. Pero la mujer ni el marido dijeron esas palabras. Moisés las escribió, por lo tanto es todavía una experiencia pasiva. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Moisés vio que se abrieron los ojos. Moisés vio que ahí había un tipo de desnudez. No. Entonces este comentario, este pensamiento de Moisés sigue siendo una experiencia pasiva. Noten pensamiento número 11. Esta es mi división de los pensamientos del versículo 6 al 9. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Moisés no vio nada de esto. Fue inspirado para ver, ¿verdad?, lo que aconteció allá, pero no estaba presente. Sigue siendo una experiencia pasiva. Historia pasiva. ¿Están recordando, hermanos, en el curso de hermenéuticas que estudiamos de la historia pasiva y la historia activa? Regresen a estudiar un poco de ello, porque nosotros fuimos un poquito más profundo en el curso anterior, porque hay historia activa profética y hay historia pasiva profética también. Nomás que aquí no estamos aplicando de esto. Nomás queremos mantenerlo a un nivel más sencillo. Muy bien, entonces, pensamiento número 12, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Otra vez experiencia pasiva. Pensamiento número 13, y el hombre y la mujer se escondieron, experiencia pasiva. Y luego, ahí en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, este pensamiento desde Moisés, y todavía es pasivo. Qué interesante. ¿Notaron ustedes entonces que
el intercambio de pensamientos en la narrativa son como de Moisés, como también en este caso hemos visto de Satanás y la mujer. Vamos a ver la pantalla para ver los pensamientos que acabamos de anotar, a ver si ustedes llegaron a la misma deducción. Pensamiento número 7, experiencia pasiva. Dije que desde el pensamiento 6 hasta el 14 van a ser ¿qué? Todos pasivos. Experiencias pasivas. Número 8, experiencia pasiva. Noten ustedes, pensamiento 9, experiencia pasiva. Pensamiento número 10, experiencia pasiva. Sigan ustedes allí. Pensamiento 11, experiencia pasiva. Pensamiento 12, experiencia pasiva. Y los 13 y 14, todavía, ¿verdad? Ahora llegamos a pensamiento ¿cuál? 15, 16 y 17. Ok, vamos a hacer un análisis exegético de el tiempo cualitativo de esa narrativa del versículo 9, última parte, y versículo 10. Allí, cuando dice, pero la serpiente eras tú, regresando, disculpen, ¿dónde estás tú? ¿Quién dijo esas palabras? Dios. ¿Dios estaba presente en este intercambio que vemos en esta narrativa? Claro que sí. Él estaba activamente en las interrelaciones que vemos aquí. Por lo tanto, es una experiencia activa. Tiempo cualitativo activo. Vamos a ver el pensamiento número 16. Y él respondió. ¿Quién dijo esto? Moisés. Entonces, tiempo pasivo. Él no estaba allí. No escuchó que el hombre respondió, pero fue inspirado a saber esto. Y por último, el pensamiento número 17. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué de esa experiencia? ¿Es tiempo cualitativo activo o pasivo? Activo, porque ahí está, hermanos, Adán intercambiando su pensamiento con Dios. Por eso es tiempo cualitativo activo. Vamos a ver la pantalla, a ver qué dice allí. Pensamiento 15, experiencia activa. El 16 va a ser ¿qué? Pasiva. Y pensamiento 17 va a ser experiencia activa. Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo nosotros cómo se hace una exégesis analítica de la historia cuando estamos refiriéndonos a ¿qué? Al tiempo, identificando el tiempo. Ya vimos el tiempo cronológico, ya hemos visto ahora el ¿qué? El tiempo cualitativo. Pero seguimos identificando el tiempo de la narrativa histórica. ¿Y qué es el siguiente paso? El tiempo gramático. El tiempo gramatical es bastante interesante en esta narrativa. Creo que vamos a ver algo más profundo de lo que leemos. Porque nosotros, otra vez, estamos acostumbrados solamente a ¿qué? A leer así superficialmente. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Hacer exégesis. Creo que si nunca habían entendido qué es exégesis, ahora lo entendemos muy, muy bien, ¿verdad? Y lo añadimos a exégesis analítico, y yo creo que nos da mucha más información cómo es el proceso, ¿verdad? De llevarse esto. En la gramática, los verbos, recuerden, porque estamos hablando ¿qué? Identificando los tiempos ¿qué? Identificando el tiempo gramatical, ¿verdad?
en la gramática, los verbos son las palabras que definen el tiempo en que una narrativa, lo que dice una narrativa. Otra vez, los verbos son las palabras que definen el tiempo en que una narrativa se escribe o lo que dice la narrativa en cuanto a tiempo. Ahora hay tres posibilidades, ¿verdad, hermanos? Pasado, presente o futuro. Nosotros vamos a mantener, porque la traducción al español, estamos usando nosotros el lenguaje español y ese es el más común, ¿verdad? Por supuesto, hay todavía más del pasado. Ustedes que ya estudiaron hebreo, ¿se acuerdan que el pasado hebreo tiene el imperfecto y el tiempo el tiempo fijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el hebreo? Y luego hay el perfecto y luego ¿se acuerdan que dentro de estos tiempos además hay el cal? ¿Se acuerdan? El cal. ¿Se acuerdan aquel arbolito? Okay, ¿cómo? Y fil, ¿se acuerdan todo eso? No vamos a entrar en eso en esta gramática, digo, en este estudio. Lo vamos a mantener simple. Creo que los traductores han hecho buen trabajo en ello y podemos nosotros identificar la mayor parte del tiempo gramatical. Okay, entonces, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario para poder hacer una exégesis analítica de la historia en una narrativa cuando nos referimos al tiempo gramático? ¿Qué se requiere? ¿Qué tenemos? Para mí personalmente, ¿qué tengo que hacer yo? Dos cosas tengo que hacer personalmente. Tengo que estar preparado. Son dos cosas. Una es que tengo que conocer la gramática. Yo creo que muchos de nosotros no conocemos gramática, pero sabemos que hay palabras que se refieren ¿a qué? Al pasado. Yo creo que, y no sé, aquí lo bueno es que estudiamos la gramática del hebreo y ya estudiaron ustedes griego también, la gramática del griego, entonces tienen amplio conocimiento cómo se entiende eso, ¿verdad? En el lenguaje original. Pero en español, creo que hermanos, si no tenemos mucho conocimiento de la gramática del español, no hay ningún problema. Creo que porque hablamos el idioma sin haber estudiado la gramática, me indica que sabemos cuando alguien habla en el pasado, está hablando en el presente o está hablando en el futuro. Es interesante cuando estudiamos el proceso, ¿verdad?, de aprendizaje en un idioma. Que nosotros nacimos y comenzamos a hablar un idioma sin conocer la gramática. Ya cuando entramos a la secundaria o lo que llaman acá high school o a la universidad es cuando ya venimos a conocer más la gramática. Okay, vamos a Génesis capítulo 3. Otra vez lo que vamos a hacer es tomar todos los pensamientos. Ahora se va a requerir que nos concentremos ¿en qué? En los verbos. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Se los dirán algunos de ustedes. Bueno, voy a tratar de ayudarles. Si no conocen cuáles son los verbos, voy a tratar de ayudar. Simplemente verbos son como palabras que terminan en ER, palabras que terminan en AR, o IR, comer, ER es un verbo. Entonces yo como, tú comes, él come o ella come, lo que dicen primera, segunda y tercera persona singular. Y luego hay persona en plural, nosotros comemos. Y si usamos el lenguaje castellano, ¿verdad? Vosotros coméis y ellos o ellas comen. Esos son verbos. El verbo está en el infinitivo.
A-R-I-R, ¿verdad? A-R, E-R-I-R, ¿sí? Ok. Estoy haciendo eso porque algunos me están viendo, a lo menos aquí, no saben lo que estoy hablando, y quiero ayudarles. Ok, déjame poner esto en la pantalla, nomás para que se clarifique. Como comer es un verbo. Aquí está ER. ¿Se fijan ustedes? Ahí está ER. Pedir es un verbo. Esto se le llaman el infinitivo, ¿verdad? ¿Qué es un verbo con AR? Jugar. Jugar. AR. ER, IR, AR. Todos los verbos se van a clasificar en sus diferentes personas, número y género de estos tres infinitivos en el español. Hebreo es muy diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el hebreo, cali, peli, jopel y todo eso es mucho más difícil. Ok. Ahora, entonces, por eso yo digo que yo como, tú comes, él come. Yo pido, tú pides, él pide. Singular. Yo juego. Ya cambia. Esta de aquí, ¿verdad? El jugo es otra cosa. Yo juego, él juega. Tú juegas. ¿Se fijan ustedes? Eso es lo que se llaman conjugación de verbos. La conjugación de verbos es como uno habla en una conversación. Nomás que se pone en lo que le llaman en un paradigma. Un paradigma es cuando tenemos los diferentes personas hablando en diferentes maneras en una conversación. Este se le llama un paradigma. Entonces, la conjugación viene a ser ¿qué? La conjugación viene a ser el tiempo presente. Si es la primera persona, yo, o tú, o él, ella, y luego se identifica, ¿verdad?, en una conversación. Nosotros hablamos así, hermanos, casi la mayoría de las veces hablamos perfectamente, sin conocer gramática. Yo más estoy dando aquí una corta, un estudio rápido de la gramática para entender, cuando entremos a esta narrativa del capítulo 3, veamos estas palabras que tienen que ver con verbo, porque ellos van a identificar. Bueno, ya está para terminarse la clase, pero vamos a lo menos para que cuando entremos a la segunda clase, ustedes ya tengan más conocimiento ya viendo el texto mismo. Vamos a ver el primer pensamiento y luego en la siguiente clase seguimos con el resto de ellos. Dice, noten, tenemos como intérpretes que leer cuidadosamente. La mente tiene que comenzar a analizar y hacer exégesis en cuanto a verbos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí está el primer pensamiento. ¿Quién lo dijo? Moisés, escribiendo en el 1400, hablando de historia en el... Fíjense lo que estoy diciendo. Aquí está Moisés escribiendo en 1406, más o menos, escribiendo de historia que pasó, ¿cuándo? En el pasado. ¿Sí? Entonces, Moisés, cuando escribe, ¿qué tiempo del verbo va a usar? Tiempo pasado. ¿Cuál es el primer verbo allí? No espero. Esa es conjunción. No es la, ese es artículo. Serpiente es un nombre. Era. Es el verbo. Era, es, será. ¿Se fijan, hermanos? Ahí están tres tiempos. Era, tiempo pasado. Es tiempo presente. Será, tiempo futuro. En esta narrativa, el tiempo es ¿qué? Pasado. Dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué es había hecho? Tiempo, ese es otro verbo. Había hecho.
Otra vez, en cuanto a la serpiente, la cual dijo, ¿de qué palabra? De la palabra decir. No la puse aquí. Pero, ¿puede ser aquí la palabra qué? Decir. ¿Se fijan? Ese es el verbo en su infinitivo. Pero dijo es que tercera persona singular. Él dijo. Ya cuando nosotros lo entendemos así. Entonces es que Dios dijo. Pero el tiempo es ¿qué? Pasado. Moisés está escribiendo en tiempo pasado. Por lo que vemos entonces, si vamos a la pantalla, porque ahí tengo el pensamiento número 1, noten ustedes, y luego ya terminamos la clase. El pensamiento número 1 sería tiempo ¿qué? Ahí está. ¡Uy! Tiempo pasado. Tiempo pasado. Ok. En la siguiente clase vamos a seguir haciendo una exégesis analítica de la historia basándonos en el tiempo gramático de la narrativa. Entonces, en la siguiente clase vamos a entrar más en ello.